Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Victoria Petrovna volvió a encerrarse en su despacho, y toda la casa adivinaba ya qué hacía allí. En cuanto la señora se recluía por la mañana, solo significaba que una vez más volvería a redactar su testamento. Todos los parientes y amigos se preguntaban quién se quedaría con la considerable fortuna de la señora. Era imposible decir que tuviera motivos para hacerlo. Nunca se quejaba de su salud. Es más, la cuidaba demasiado. Gastaba mucho dinero en todo tipo de procedimientos médicos y cosméticos, y los salones de belleza locales soñaban con tenerla como clienta. Con tan buena salud, intentaba cada vez atraer la atención de los familiares reescribiendo el testamento. Como una hábil titiritera, tiraba de ese hilo de dependencia casi una vez al mes y hacía que se acordaran de ella. En ese momento probablemente no se dio cuenta de que no se la recordaba con una palabra amable. Todo el mundo estaba cansado de estos juegos con la elección de un heredero. Pero no había nada que hacer. Todo el mundo quería conseguir una pizca de riqueza. Tenía un hijo único y una nuera, pero eran lo último en lo que pensaba. El hijo, que había crecido bajo el ala cariñosa de su madre, era incapaz de nada serio, salvo sacarle dinero. Inmersa en los negocios, confió su crianza a una niñera, olvidándose por completo de los sentimientos maternales tan necesarios para un niño. Ahora, años después, tuvo que recoger los frutos. Aunque su hijo vivía con ella bajo el mismo techo en una enorme mansión, estaba inmerso en su propio mundo. Su prioridad eran los casinos y los clubes de juego. Solo se acordaba de su madre cuando tenía que pagar una deuda de juego. En esos días, era un encanto, y decía cariñosamente: «Mamá, ayúdame por última vez, ¿sabes cuánto te quiero?». Victoria Petrovna era muy consciente de que después de esta última vez habría más, y más, pero ayudó a su hijo. Denis era tan poco apto para la vida ordinaria que trataba de hacer caso a su madre en todo. Cuando Victoria Petrovna se cansó de sus extravíos, decidió casarlo, y no con cualquiera, sino con una sencilla chica de la floristería de al lado. Este salón era propiedad de una amiga suya, y cuando un día Victoria Petrovna se detuvo un momento, enseguida se fijó en la modesta vendedora. Por fuera, Olga parecía un animal asustado. Pequeña de estatura, con una voz tranquila y apenas audible, parecía completamente anodina. Como una simple chica de pueblo. Ese día Victoria Petrovna preguntó a su amiga: «Oye, ¿tu vendedora está soltera?». «¿Quién? ¿Ese ratón gris?», dijo la dueña del salón con una sonrisa y añadió: «Por supuesto que no. Creo que ni siquiera piensa en ello, pero es insustituible en el trabajo. Está dispuesta a trabajar sin vacaciones ni fines de semana». Entonces Victoria Petrovna compartió con ella una idea que le había surgido. «He estado pensando, mi hijo ha perdido la cabeza con estas cartas y el juego. Solo tengo tiempo para pagar sus deudas. Tal vez debería casarlo, como a este». Su amiga se quedó paralizada un momento y luego se rió a carcajadas. Cuando se calmó un poco, dijo: «Olga, ¿quieres la casa? Supongo que vivirán contigo. Nunca pensé que soñaras con una esposa así para tu Deniska». Victoria Petrovna nunca se habría permitido semejante pensamiento. Soñaba que, cuando su hijo creciera, lo casaría con alguna heredera de una gran empresa. Había soñado con una familia rica a la que unir en un gran imperio, pero ahora se daba cuenta de que ninguna novia rica aceptaría casarse con un proletario así. Preguntó de repente un amigo: «¿Qué pasa con esa Anfisa suya? Me dijiste. ¿Su criada, o ya se ha quemado?». Victoria Petrovna, recordando su conversación anterior, sonrió y replicó: «Oh, no. Será un regalo para mi Deniska. Ella es solo una muñeca, una foto, ya sabes, una exmodelo, y Anfiska no se casará con él. Ella parece ser el tipo de mujer que se deshace de su amante y encuentra uno nuevo. Deja que el chico se divierta. Necesita ser más feo y más pobre para darse cuenta de algo». La idea de casarlo con una chica sencilla, con la esperanza de que sentara al menos un poco la cabeza, le parecía entonces ideal. Esperaba que Denis entrara en razón después de vivir con un hombre que estaba completamente fuera de su sociedad. Junto con su amiga, consiguieron organizarlo todo de la mejor manera posible. Denis, que había ido a una floristería a petición de su madre, aparentemente para comprar un ramo para alguna reunión, conoció a Olga. Para sorpresa de Victoria Petrovna, ni siquiera tuvo que hacer ningún esfuerzo especial. La modesta muchacha consiguió interesar tanto a su travieso hijo que, en apenas un mes, este anunció que se casaría con ella. Creyendo que este matrimonio no duraría mucho, Victoria Petrovna no organizó una fiesta para todo el mundo, sino que se conformó con una modesta boda para 50 personas.
Al mismo tiempo, ni el hijo ni la nuera sospechaban siquiera que la idea de que se conocieran le perteneciera. Todo parecía muy natural, pero ni siquiera intentaba entablar una relación con Olga. Al contrario, apenas podía contener su antipatía hacia ella. Y su nuera, al percibirlo, trataba de evitarla en la medida de lo posible. Aunque después de dejar su trabajo en la floristería, cada vez le resultaba más difícil evitar a su suegra. Se cruzaban de vez en cuando, y Olga no soportaba preguntarle a su marido: «Denis, mudémonos. Conseguiremos un piso y viviremos como una familia normal». Pero este respondió indignado diciendo: «¿Quieres decir como las familias no normales? Solo los anormales pueden vivir en medio de la nada, comer en medio de la nada. De todos modos, puedes ver que algo podría pasarle a mamá en cualquier momento. ¿Viste eso hoy? Se encerró en su oficina otra vez. Definitivamente está rehaciendo su testamento. Tal vez los médicos le dijeron algo y nos mudaremos». En ese momento Olga quiso gritar que aún era posible trabajar con su suegra, y que el testamento se había convertido para ella en un asunto habitual, al que no valía la pena prestar atención en absoluto. Tras la conversación de esta mañana, Olga decidió no contarle a su marido la noticia que se había enterado recientemente. Hace unos días, sintiéndose indispuesta, fue a la policlínica sin decírselo a nadie, donde se enteró de que estaba embarazada. Pensó que podría esperar un poco más y luego contárselo a su marido y a su suegra. No sabía si alegrarse o entristecerse por el embarazo. Después de la boda, su relación con Denis cambió mucho. Ya no era tan tierno y atento, a menudo desaparecía en alguna parte y regresaba pasada la medianoche. Era como si Denis se hubiera convertido en otra persona, aunque ¿qué podía saber ella de él? Al fin y al cabo, en los pocos meses que llevaban conociéndose antes de la boda, no se puede saber mucho de una persona. Ella consideraba que se llevaban bien e intentaba reaccionar con calma. De lo único que se arrepentía Olga era de haber dejado su trabajo. Denis dijo antes de la boda que su mujer no podía trabajar como simple vendedora. Dijo que no se lo permitía el estatus, pero sentarse en el cuello de su madre era un estatus, y no le avergonzaba en absoluto. Olga no discutió más con su marido y se fue a su habitación. Pero una hora más tarde Denis entró y dijo: «Mamá pide a todos que se preparen, se cambien y salgan». No pudo soportarlo y dijo tristemente: «¿Otra vez? ¿Otra vez otro testamento?». Denis la miró como si hubiera dicho algo ilegal. Suspirando, Olga cambió su traje casero por un estricto traje de negocios. Era la exigencia de su suegra. Cada vez que reunía a todos para el siguiente anuncio, quería que todo pareciera oficial, como si fuera la última vez. Cuando Olga entró en el despacho de su suegra, le sorprendió encontrar en la sala a una criada entre los visitantes habituales que reclamaban la herencia. Olga notó desde el primer día que llegó a la casa que su suegra trataba a Anfisa de un modo especial y amable. Solo la llamaba cariño y amorcito. A veces a Olga le parecía que su suegra trataba a la criada incluso mejor que a su nuera. Ahora esta muchacha, junto con sus parientes y amigos, esperaba el anuncio del testamento, y Olga estaba muy sorprendida. La suegra, como siempre, puso cara triste y empezó a hablar. «Bueno, queridos, la vida es una cosa tan imprevisible que no se sabe quién tiene cuánto dar en este mundo. Así que no paro de pensar, y después de mí. Y así, tras sopesar todos los pros y los contras, he decidido legar mi propiedad». Miró a todos los presentes, como si comprobara que todos estaban en su sitio, y continuó: «Anfisa. Sí, sí a este ángel de carne y hueso». Había tal silencio en el estudio que, si hubiera pasado un mosquito o una mosca, se habría oído el batir de las alas. Olga se volvió hacia Denis, y de pronto vio que él y la criada se miraban. Sus miradas ardieron y Olga lo comprendió todo de inmediato. Definitivamente no había entre ellos una relación de amo y sirvienta, y la sonriente suegra era obviamente consciente de ello. Olga no pudo contener más sus emociones y salió corriendo y llorando del estudio. Por supuesto, no había contado con el favor especial de su suegra, pero lo que había ocurrido superaba cualquier límite. Corriendo hacia la habitación, Olga se tumbó en la cama, se enterró en la almohada y rompió a llorar. No necesitaba herencia alguna, pero la traición de su marido la había matado. Ni siquiera salió a buscarla cuando la vio alterada, sino que se quedó con su madre y Anfisa. Sin darse cuenta, Olga se quedó dormida y se despertó con un dolor agudo en el estómago. Denis ya dormía a su lado y ella le despertó con un gemido. «Denis, por favor, llama a un médico, me duele mucho el estómago». Él, sin volverse, respondió entre sueños: «Tal vez comí algo mal, ya se me pasará». Olga, haciendo acopio de sus últimas fuerzas, casi gritó:
Denis, estoy embarazada, llama a un médico rápido. Estoy muy enferma, por favor. Justo en ese momento mi marido saltó como un escaldado y se dirigió a la salida. Después todo fue un borrón. Llegó la ambulancia, mi suegra y Denis hablaban tranquilamente en la habitación de al lado, luego la habitación del hospital y un apagón total. Cuando Olga abrió los ojos, la joven enfermera exclamó con alegría. Está vivo. Gracias a Dios. Todos estábamos muy preocupados por ti, no creíamos que lo lograras. Luego, bajando el tono, como en confianza, añadió. Tienes suerte de que Ilya Stepanovich estuviera de guardia cuando te trajeron. Él puede salvar a cualquiera. Como dijo el médico, usted y el bebé estuvieron varias veces al borde de la vida y la muerte. ¿Qué le pasa al bebé? Olga habló débilmente. La enfermera sonrió y dijo. Ilya Stepanovich dijo que todo estaba bien. Solo que ahora tiene que estar constantemente controlada por los médicos si quiere quedarse con el bebé. Oh, bueno, él mismo te lo dirá todo. Cuando oyó pasos en el pasillo, saltó inmediatamente por la puerta, y un hombre de unos 50 años entró en la sala, con unos ojos asombrosos y en cierto modo radiantes. En ese momento, Olga se sorprendió a sí misma pensando que probablemente aquel hombre nunca estaba de mal humor y, desde luego, nunca decía palabrotas. Pero el hombre empezó en tono serio. Por fin has recuperado el conocimiento. Sabes que estabas a punto de abortar. No había casi ninguna posibilidad de salvarte, en absoluto. El personal y yo nos quedamos literalmente contigo durante días. ¿Puedes explicar qué causó este estado? Olga se apartó en silencio hacia la ventana. No quería recordar dónde había empezado todo. Dijo lo mismo, con bastante calma. Podría hacer una suposición, pero no lo haré. Lo único que diré es que hemos intentado llamarte a casa todos estos días para pedirte que trajeras la medicación necesaria. Su suegra descolgó el teléfono una vez y dijo que la medicina debía suministrarse con sus propios medios y que ella no veía su estado como un problema. Luego miró atentamente a Olga, como si intentara escudriñar sus pensamientos, y añadió. La relación entre suegra y nuera nunca ha sido perfecta. Recuerda que tu trabajo ahora es cuidar de tu salud y de la del bebé. Por eso necesitas quedarte con nosotros una semana, por así decirlo, para consolidar lo que hemos conseguido. Olga no preguntó si Denis había aparecido, aunque estaba claro que no lo había hecho. Esa misma noche decidió llamarle. No cogió el teléfono durante mucho tiempo y, cuando lo hizo, Olga oyó claramente música y risas de mujeres de fondo. Su marido no se aburría en absoluto. Al preguntarle cómo se sentía, dijo. No tengo tiempo para hablar ahora, así que te llamaré más tarde. Olga estaba conmocionada. Ni siquiera preguntó qué le pasaba al bebé. No le importaba en absoluto. Quería echarse a llorar, pero enseguida se acarició la barriga con la mano y dijo en voz baja. No te preocupes, nena, te espero con muchas ganas y te querré y apreciaré cueste lo que cueste. No tenía ni idea de que, mientras los médicos luchaban por su vida y la del bebé, su marido estaba en la cama con la criada y su suegra había decidido registrar ante notario su decisión sobre la herencia. Victoria Petrovna entró con confianza en la notaría, donde ya era muy conocida. Uno de los abogados ya era considerado casi el notario de su familia. Llevaba muchos años certificando, firmando y expidiendo documentos para esta familia. Grigori Andreevich ni siquiera se sorprendió de la llegada regular de Victoria Petrovna, solo galantemente ofreciéndose a sentarse con una sonrisa dijo. Como siempre, buena Victoria Petrovna. ¿Está pensando en escribir un testamento de nuevo a su corta edad? Bueno, como se suele decir, cada uno tiene derecho a decidir cuándo hacerlo. Se sentó frente a ella y escuchó a Victoria Petrovna, y a cada minuto sus ojos se llenaban más y más de sorpresa. Podía esperar todo tipo de cosas de aquella señora, pero reescribir el testamento sobre la criada sin dejar nada a su nuera era demasiado. Tras escuchar el final, preguntó, intentando mantener la voz lo más calmada posible. ¿Y tu cuñada? ¿Cómo reaccionó? La mujer sonrió malévolamente de alguna manera y dijo. ¿Qué le pasa? Era una mujer hambrienta, siempre será una mujer hambrienta. Pero se las arregló para quedarse embarazada de mi muñeco, así que terminó en el hospital. Los médicos dijeron que estaba estresada. Puedes apostarlo, probablemente ya tiene planes para mis riquezas. Grigori apenas podía contenerse de ir a echar a esta vieja huidiza. Al fin y al cabo, nadie conocía a Olga mejor que él, y estaba seguro al 1000% de que aquel hombre no podía tener ningún interés propio. Inmediatamente se sintió transportado mentalmente a sus lejanos días de escuela. En uno de los recreos, vio como una niña delgada y modestamente vestida era arrinconada y ridiculizada por sus compañeros. La llamaban pobre, muerta de hambre, ratón gris.
El propio Grigori distaba mucho de pertenecer a una familia rica, y sabía lo que era ser diferente. Olga era nueva en su clase, y todos intentaban ofender de alguna manera a la silenciosa colegiala. En aquella época, Grigori ya practicaba deportes y ganaba competiciones escolares. Esto le ayudó a ganarse el respeto de sus compañeros. Disipó rápidamente a los atacantes y se convirtió en un auténtico defensor de la niña flaca. Eso es exactamente lo que era Olga. Intentaron insultarla en clase durante algún tiempo, eligiendo el momento en que Grigori no estaba, pero cuando éste le dio una buena paliza a uno de los infractores después de clase, dejaron en paz a Olga. Se comunicaron durante mucho tiempo, pero al terminar la escuela él se fue a otra ciudad a estudiar, y cuando volvió Olga ya estaba preparando la boda. Ahora el corazón de Grigori volvió a estrujarse, igual que en la escuela. La frágil e indefensa Olga no solo se iba a quedar sin nada, sino que además iba a quedar como una estafadora insolente. Conteniendo sus emociones, empezó a hablar. Victoria Petrovna, ¿lo has pensado bien? Por lo que sé, tu Denis ha tenido docenas de chicas como esta criada, y Olga lleva a tu nieto o nieta bajo el corazón. Tal vez deberías reconsiderarlo. Tu actitud hacia tu nuera puede ser la que quieras, pero yo creo que el bebé, que aún no ha nacido, no es culpable de nada, y desde luego tiene más derecho a una herencia que la criada venida de la nada. No esperaba decir todo esto, pero de repente quiso defender a Olga de alguna manera, como había hecho tantos años atrás. El rostro de Victoria Petrovna enrojeció de cólera, miró al abogado a los ojos con rabia y le dijo: Grigori Andreevich, ¿no estarás tomando demasiado? Vine aquí para que pudieras reescribir mi testamento y hacer uno nuevo. Estás haciendo una especie de moralina aquí. He vivido muchos años en este mundo, tengo un negocio decente, y mucho dinero. Saltó literalmente de la silla y, dirigiéndose a la puerta, se dio la vuelta y gritó indignada. ¿Ha olvidado usted, joven, lo que se supone que debe hacer en esta oficina? Bueno, iré a ver a tu supervisor ahora mismo y te recordará rápidamente tus obligaciones. Dio un portazo con tal fuerza que parecía que las bisagras saltarían inmediatamente y dejarían la sólida madera en el suelo. La huidiza desapareció, y Grigori permaneció sentado en el sillón, sabiendo perfectamente que ella no abandonaría su conversación por nada. Exactamente un par de minutos después, una voz familiar e histérica salió del despacho del director de la notaría. La mujer rica ofendida gritaba a toda la oficina que llevaba muchos años confiando todos los asuntos de su familia a este notario, y de repente este había decidido darle lecciones de la vida. La señora gritaba indignada. ¿Te imaginas que tu abogado, en vez de reescribir el testamento, que es mi testamento, se pusiera a decirme para quién lo tengo que hacer? Esto es un disparate. Quizás debería hacer testamento para ti o para este Grigori Andreevich. Luego se hizo el silencio en el despacho. Se oyó que la directora pedía a la secretaria que trajera té recién hecho al despacho. Luego hablaba tranquilamente con la visitante sobre algo y media hora más tarde abandonaba el despacho. Grigori Andreevich, rápido a mi despacho, gritó el director en voz alta a la secretaria cuando ésta se hubo marchado, y todos en el despacho miraron temerosos los papeles. Todos sabían que ese tono del jefe no podía llevar nada bueno, pero Grigori ya lo entendía todo. Solo cuando abrió la puerta del despacho del jefe oyó: ¿qué se supone que significa eso? ¿Qué derecho tienes a hablarle así a un cliente? ¿Eres un cachorro que tiene edad para ser su hijo? ¿Sabes cuánto dinero invierte en nuestros servicios al año? Solo rehace testamentos cada mes, y todos los contratos posibles, poderes. Intentando no mirar a Grigori, añadió: de acuerdo, estás despedido. Lo siento, es más fácil para mí perderte como empleado, pero no una mina de oro para nuestra oficina como Victoria Petrovna. Conozco a esa señora demasiado bien. No descansará hasta saber que estás despedida. Puedes cobrar tu paga ahora mismo, no hace falta que trabajes. Grigori se dio cuenta de que era inútil decir nada en su defensa, y el jefe no cambiaría su decisión. Recogió todas sus cosas y se fue a casa, habiendo decidido ya por el camino que tenía que encontrar a Olga. Tras llamar a maternidades y hospitales de su ciudad, en una hora supo dónde yacía Olga. Tras comprar flores y fruta, Grigori fue a ver cómo estaba su compañera. Su corazón se hundió de impaciencia por verla. No solo era el protector de Olga en la escuela, ya estaba locamente enamorado de la frágil belleza. En la graduación ya estaba locamente enamorado de la frágil belleza. Y ella le miraba de un modo especial. Si entonces él no se hubiera ido a otra ciudad a estudiar, tal vez las cosas habrían sido diferentes entre ellos. Ahora, conduciendo hasta el hospital, se dio cuenta de que sus sentimientos no habían desaparecido sin dejar rastro, y tenía muchas ganas de ver a Olga.
Al entrar en la sala, Grigori vio a Olga acurrucada, llorando en silencio, mirando fijamente a la pared. Con voz fingidamente severa, le dijo: ¿Qué es esta inundación? Pensé que las enfermeras estaban recogiendo agua del suelo en el pasillo, pero era mi adorada compañera de clase llorando. Olga saltó como una escaldada y, tras sentarse un segundo en la cama, se le echó al cuello. Grishka, ¿de dónde eres? No sabes cuánto me alegro de verte. Bueno, menos emociones, dicen que las madres jóvenes no deben preocuparse demasiado. Sonrió y cogió a Olga en brazos y la volvió a dejar en la cama. Cogiendo una silla que había junto a la ventana, se acercó a la cama y dijo cariñosamente: Ahora, vamos al grano, dime cómo te va y de quién protegerte. Sabes que lucharía por ti. Olga era reacia a hablar de su matrimonio, de la desagradable relación con su suegra, de su testamento y de su embarazo. Con voz temblorosa, a punto de llorar, dijo: Bueno, ¿adivinen qué? Eso no fue suficiente para ellos. Denis me llamó esta mañana y me dijo que se divorcia de mí y ya ha presentado una petición. Olga sollozó y, levantando los ojos llorosos hacia Grigori, susurró: Dime, ¿cómo puedes hacer eso? Es despreciable. Denis sabe que estoy embarazada, que casi muero con el bebé, y que no tengo a nadie ni nada en esta vida. ¿Cómo puedo seguir viviendo? Hablaba con lágrimas en los ojos. El corazón de Grigori parecía estallar de amor y compasión por aquel hombre. Estaba dispuesto a destrozar a cualquiera que intentara hacerle daño. Sacando un pañuelo del bolsillo interior de su chaqueta, empezó a secarle suavemente las lágrimas de la cara, y le dijo en voz baja: Deja de llorar. Tienes que pensar en el bebé ahora. Va a estar bien, confía en mí. Luego se inclinó hacia ella y le susurró al oído: No dejaré que nadie te haga daño como antes. No te preocupes por nada, intentaré solucionarlo. No estudié derecho por nada. Grigori, sin trabajo, decidió meterse de cabeza en el proceso de divorcio de Olga. Por todos los medios, decidió defender los intereses de ella y del futuro hijo. Cuando Grigori volvió a ver a Olga al día siguiente, ella, sonriendo, murmuró: ¿Usted, Grishka, y realmente decidido, como en la escuela, para llevarme patrocinio? Cambió el ramo que había en el jarrón por uno nuevo y respondió de inmediato: ¿Te importa? Solo que ahora no podremos golpear a los delincuentes, así que lucharemos con métodos más inteligentes. Aunque no te importe, he decidido representarte en el proceso de divorcio. A Olga se le llenaron los ojos de lágrimas y, tratando de contenerlas, dijo: Usted debe, Grisa, no interfieren. Y de estos pelos de punta no necesitan nada, y mi madre en ley es una cosa, va a luchar por su riqueza hasta el final. Usted mismo se ha dado cuenta, Bo a su merced dejó sin trabajo. Grigori le pasó la palma de la mano por la mejilla, enjugándole una lágrima, y le dijo cariñosamente: No te preocupes por mí. No me gané mi reputación en vano, y me he convertido en un abogado muy conocido en la ciudad. Así que no estaré perdido sin este bufete. Tengo algunos otros trabajos y alguna práctica privada. Pero mi principal asunto hoy es ayudarte, y el tuyo es no resistirte y aceptar ayuda. Olga le dirigió tal mirada que Grigori apenas pudo contenerse para no presionar a esta mujer frágil, indefensa y tan querida, para no dejarla ir a ninguna parte. Empezó a verla todos los días en el hospital, y al mismo tiempo se preparaba para el juicio con su marido. Grigori llevaba años trabajando con esta familia, y no le costó encontrar a alguien que le mantuviera informado de todos los asuntos que ocurrían en la mansión de Victoria Petrovna. Durante muchos años ayudó no solo a la casera, sino también a su personal. Ayudó al jardinero con el registro de la herencia, a la cocinera con la compra de un piso y comprobó y certificó muchos otros documentos menores. Ahora hay una persona dispuesta a ayudarle. Gracias a él, Grigori se enteró de que la criada, tras enterarse de la herencia que le correspondía, se había estado dejando la piel para ganarse la confianza de Victoria Petrovna. Era esta insolente mujer la que había iniciado el divorcio de Denis de Olga, y ya estaba haciendo cuidadosos preparativos para su boda con él. Una vez más acercándose a Olga, Grigori preguntó de repente: Dime, ¿tenías acceso a las cuentas familiares o a la caja fuerte? Al ver que Olga movía negativamente la cabeza, añadió pensativo: Sabes, Anfisa ya tiene todo este acceso, y me parece extraño. Sabiendo lo espabilada e inteligente que es Victoria Petrovna como mujer de negocios, no entiendo cómo puede dejar que una criada cualquiera se acerque tanto a ella. Tras un momento de silencio, prosigue: Y la forma en que Anfisa aceptó un trabajo tan polvoriento me pareció extraña. Imagínate. Me enteré de que era la ganadora de varios concursos de belleza, la mejor graduada de una de las escuelas con inclinación inglesa, y de repente es una criada.
Obviamente, hay algo raro en eso. Olga le cogió la mano y, con mirada asustada, le dijo: Grigori, dejémoslo. No quiero nada de esta familia. Me divorciaré y ya está. Tengo mucho miedo de perder al bebé. Pensaré en algo. Bueno, de alguna manera las madres solteras sobreviven. Pero Grigori estaba decidido, y calmando a Olga, prometió: recuerda una cosa, mientras me tengas a mí, no estarás sola. Y tú y el bebé no moriréis de hambre, sea cual sea el resultado del juicio. Olga se sorprendió pensando que confiaba plenamente en Grigori. Se sentía especialmente tranquila y bien con él. Ya esperaba con impaciencia su llegada cada día, e intentaba pensar solo en cosas buenas, como él le había pedido. Pero la vida volvió a traer sus sorpresas, o mejor dicho, ni siquiera la vida, sino aquellos con los que Olga había estado viviendo todos los últimos años. Un día, cuando Grigori regresaba de su visita, le esperaba en la entrada un coche extranjero que le resultaba familiar. Victoria Petrovna abrió la ventanilla y saludó. Grigori Andreevich, por favor, siéntate. Tenemos que hablar. No le apetecía hablar con esa persona, pero decidió escucharla. En cuanto estuvo en el asiento delantero, ella habló. ¿Por qué haces esto? Sé que va a intervenir en el proceso de divorcio de mi hijo y que defenderá a su nuera. Te pido que abandones este caso, y a cambio, te pondré a trabajar de nuevo en la notaría. Grigori miraba a esta mujer y se maravillaba de lo fácil que le resultaba todo. Quiero despedirla, quiero recuperarla. Comprendiendo su mirada a su manera, fue a su bolso con las palabras. Sí, soy consciente de que la pérdida de su trabajo le ha dejado sin ingresos durante algún tiempo y estoy dispuesto a compensarle por ello. ¿Cuánto le gustaría recibir por retirarse hoy del juzgado? Grigori salió silenciosamente del coche, y en ese momento la señora mostró su verdadera cara. Empezó a maldecirle tanto a él y a su nuera que él quiso entrar en la entrada para no oír aquellas tonterías. La señora no se detuvo, y tuvo tiempo para un último grito. Cachorro, ¿qué puedes hacer contra mí y mi dinero? Sobornaré a cualquier tribunal y ganaré cualquier caso, pero tú y mi nuera me rogaréis que os dé pan. Con un fuerte pisotón al pedal del acelerador, la mujer rica se marchó, y Grigori se quedó con un desagradable residuo en el alma. Al principio no quiso contárselo a Olga, pero, como si percibiera su estado de ánimo, ella se lo preguntó al día siguiente. ¿Te ha pasado algo? No pareces el mismo. Pensativo o triste, ni siquiera lo sé. Grigori le contó lo ocurrido la noche anterior, e inmediatamente se arrepintió. Los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas, y dijo suplicante. Grisa, por favor, dejémoslo todo. Ella realmente puede comprar todo y todos, solo arruinar nuestros nervios. Abrazando a Olga, sonrió, y con un pícaro entrecerrar de ojos dijo. Oh, no, definitivamente lucharé como un león salvaje por ti y por el bebé a partir de ahora. No pienses en eso, recuerda, no puedes preocuparte. Luego, como si recordara algo, se dio una palmada en las rodillas y añadió. Oh, casi olvido lo más importante. El hombre que trabaja en casa de tu suegra me contó un secreto. Anfisa no apareció así como así. Ha estado recibiendo llamadas de alguien que la insta a hacer algo. Así que me preguntaba si son los competidores de tu suegra los que enviaron a esta chica. Pero mientras esta es mi especulación, indagaré sobre esta belleza y continuaré. Y tú descansa. Grigori venía a ver a Olga todos los días y le contaba cómo avanzaba el divorcio. Cuanto más se acercaba el día, más temía a Olga, pero su suegra casi celebraba su victoria. Durante todo el tiempo que Olga estuvo en la sala ni siquiera preguntó cómo iba el embarazo, pero unos días antes del divorcio vino a la sala. Con cierto desprecio, o incluso odio, dijo. Entonces, ¿se acabó tu momento dulce? Vamos a ganar el juicio, así que ya puedes pensar dónde vas a ir cuando te den el alta. No te quiero en nuestra casa otra vez, especialmente con una nueva casera en camino. Miró a Olga a los ojos y, con una sonrisa cáustica, añadió. En cuanto Denis se divorcie, él y Anfisa se casarán. Ella no puede esperar a ser su legítima esposa. A diferencia de ti, ella es perfecta para mi Denis. Inteligente, guapa, educada, y tú vuelves a vender flores. Olga escuchaba en silencio, de espaldas a la ventana. No eran todas aquellas palabras lo que la mataba, sino el hecho de que aquella señora ni siquiera recordara que muy pronto iba a tener un nieto o una nieta. Fingía que no le preocupaba en absoluto. Dicho todo esto, la suegra se marchó sin despedirse, y Olga pensó con horror que en un par de días tendría que escuchar todas estas cosas desagradables en el tribunal. El médico no quería categóricamente que Olga siguiera adelante con el divorcio, pero Grigori asumió toda la responsabilidad. Cuando se acercaban a la sala del tribunal,
Olga se aferró con tanta fuerza al brazo de Grigori que éste le susurró: Olechka, estás a punto de hacerme agujeros en el brazo con tus delicados dedos. ¿Qué haces? Estoy aquí, así que todo irá bien. En ese momento, una voz dolorosamente familiar le llegó desde detrás. No vas a estar bien. Ya he hecho todos los arreglos, así que no va a funcionar. Olga y Grigori se volvieron al mismo tiempo y vieron al trío al completo. Anfisa se aferraba desafiante a Denis, mostrando su profundo escote. Él la abrazaba por la cintura y su suegra, que había dicho todo aquello, sonreía perversamente. Ni siquiera era una sonrisa, sino una especie de mueca animal. Olga se retorció como si la fueran a golpear, y Grigori le cogió la palma de la mano y le dijo bruscamente: Victoria Petrovna, deberías ir a la reunión, es la hora, y de alguna manera decidiremos cómo debemos estar. En cuanto todos entraron en la sala, la suegra se sintió como si la hubieran abofeteado. Se quedó en el umbral mirando al juez. La suegra se volvió bruscamente y susurró algo a su hijo y a Anfisa. Los rostros de la pareja, que acababan de sonreír, se asustaron de repente. Olga miró sorprendida a Grigori, que lo entendió todo sin palabras y le guiñó un ojo. Sobornó a todo el mundo, pero no previó nada. Dijo en voz baja, y continuó: Sinceramente, ni yo mismo me lo esperaba, pero hoy han sustituido al juez. ¿Te lo puedes creer? Como Olga no temía este divorcio, todo fue rápido y sin dolor. Grigori, hablando en su defensa, estuvo sencillamente magnífico, dando los argumentos más sólidos a favor de Olga y del niño. La juez, una mujer de unos 50 años, hizo comentarios a Denis y Anfisa, que gritaban desde el público, y finalmente los obligó a salir de la sala. Tras escuchar a los representantes de ambas partes, tomó la decisión de dividir todo el negocio en tres: la suegra, su yerno y Olga. El caso es que el negocio principal, consistente en una cadena de hoteles, fue adquirido como propiedad conjunta de la madre y el hijo, tras el matrimonio de Denis y Olga, y por lo tanto se consideraba conjunto. Grigori suspiró aliviado y le dijo en voz baja a Olga: Así que tu suegra no tuvo tiempo de sobornar a todo el mundo y ceder todo a esta Anfisa. Al oír la decisión del juez, Victoria Petrovna saltó de su silla y empezó a gritar sin control: Me quejaré contigo. Es todo mío y de mi hijo. Esa chica ha sido una ocupa todos estos años, y ahora va a apoderarse de mi negocio. Pero nadie más que su hijo y Anfisa la escucharon, y cuando Olga y Grigori abandonaron la sala, los presentes en la reunión comenzaron a aplaudir. Alguien incluso gritó: Tienes suerte, tienes suerte. Es un billete con suerte. Olga miró a Grigori agradecida y dijo en voz baja: Fuiste tú. Si no fuera por ti, no habría ido a juicio y ahora estaría sin un céntimo. Aunque todavía no puedo creer que terminara así. Salieron del tribunal cogidas de la mano, y por primera vez Olga tuvo alegría y tranquilidad, pero su suegra no podía calmarse. Los alcanzó, agarró a Olga por la manga y tiró bruscamente de ella en su dirección. Los alcanzó, agarró a Olga por la manga y tiró bruscamente de ella en su dirección. ¿Estás loco? No te acerques a ella ni un centímetro o presentaremos una denuncia. El asunto está resuelto y no hay nada que puedas hacer al respecto. Solo acepta que una parte irá a tu nieto, eso sí. La mujer rica estaba roja como un tomate, temblaba por todo el cuerpo, y en un tono desagradable y chillón gritó: Me importa un bledo tu bastardo, no dejaré que mis hoteles sean manejados por una vendedora. No voy a dejarlo pasar. Grigori cogió a Olga suavemente bajo el brazo y le dijo en voz baja: Vamos al coche, te llevaré de vuelta a la sala, porque se lo prometí al médico, y pronto te darán el alta y celebraremos nuestra victoria en algún lugar muy bonito. Efectivamente, Olga fue dada de alta una semana después de este terrible proceso. Grigori le ofreció irse a vivir con él, pero Olga se negó, explicándole: Lo siento, aún no estoy lista. Necesito seguir adelante con mi relación pasada. Grigori, sin mediar palabra, le alquiló un amplio piso en un edificio vecino, diciendo: Espero que no me prohíbas vivir cerca de ti. Creo que puedo serte útil. Olga se rió y habló con afecto. Por supuesto. Estoy literalmente tan bien como muerto sin ti. Además, soy un cero total en este nuevo negocio. Soy dueño de 3 hoteles en la ciudad. ¿Qué voy a hacer con ellos? Pero Grigori consiguió calmarla y empezó a ayudarla en todo, desde ir a hacer la compra hasta todo el papeleo y los asuntos de negocios. La propia Olga se involucró rápidamente en el negocio, e incluso disfrutaba con él. Empezó a dedicar todo su tiempo libre al trabajo, y en un par de meses ella y Grigori habían conseguido multiplicar casi por 3 sus beneficios.
Se contrató al personal casi desde cero, se cambió ligeramente el interior, se sustituyó la publicidad y el negocio empezó a florecer ante nuestros ojos. Parecía que era posible olvidar el matrimonio pasado, pero resultó no ser tan fácil. Primero, un día Grigori me dijo que había conseguido información sobre Anfisa. Me doy cuenta de que ahora no debería importarte, comenzó la conversación y continuó, pero apareció un amigo al que pedí que averiguara todo sobre la amante de tu ahora exmarido, y me contó un montón de cosas interesantes. Mi corazonada estaba justificada. Mirando enigmáticamente a Olga, Grigori empezó a hablar de nuevo. Anfisa se metió en casa de tu suegra a petición de sus competidores. Resulta que esta chica tiene un hijo al que una vez entregó tontamente a un orfanato. Luego probablemente recapacitó, pero no fue tan fácil recuperarlo. Tras ponerse en contacto con el director de una empresa rival de su suegra, Anfisa creyó que él podría ayudarla. Olga se sentó frente a Grigori en el salón y escuchó con interés. Sentía verdadera curiosidad por saber cómo una belleza como Anfisa se había convertido en criada y por qué. Ahora empezaba a comprender, y el abogado continuó. Llevaba años trabajando para Victoria, así que Anfisa había estado filtrando toda la información, incluidos códigos, contraseñas y claves, a sus competidores. Según tengo entendido, ella estaba planeando hacer algo de dinero para sí misma casándose con Denis. Mirando atentamente a Olga, preguntó. Ahora ves por qué hizo tanto para ganarse la confianza de tu suegra. ¡Qué serpiente!, aunque parecen dignos el uno del otro. Olga, tras terminar de escuchar, se quedó pensativa. Sabes, incluso quiero que la boda de mi exnovio con esa estafadora ocurra antes. Los tendrá a todos estafados antes de que se den cuenta. Vaya, nunca pensé en eso, pero sabes, desde el primer día que la vi, no me gustó. Anfisa es una mentirosa, artificial o algo así. Después de hablarlo un poco más, se fueron a cenar y no volvieron a acordarse de la noticia. Olga volvió a pensar que no podía imaginarse un solo día sin Grigori. Se había convertido no solo en un amigo, sino como si fuera su ángel de la guarda. En cualquier situación siempre estaba ahí, dispuesto a ayudar, y Olga incluso empezó a acostumbrarse. Todo parecía ir mejorando poco a poco. Olga se sintió rápidamente atraída por el negocio y empezó a gestionar con facilidad su inesperada riqueza. Gregory, como un fiel esbirro, siempre estaba dispuesto a ayudarla y a adivinar todos sus deseos. El embarazo de Olga iba bien, aunque intentaba ir a ver a los médicos con regularidad, recordando el horrible momento en que acudió con una amenaza. Un problema permanecía inalterado en sus vidas. La antigua suegra de Olga no conseguía sentar la cabeza. La consumían la ira y la envidia, sobre todo después de que el negocio de Olga estuviera en auge. Lo ha intentado todo. Ha enviado todo tipo de organizaciones de inspección y ha intentado enviar invitados falsos, que a su vez han provocado escándalos. Pero su última hazaña fue más de lo que esperaba. Enloquecida de rabia, decidió prender fuego a uno de los hoteles, que ahora pertenecía a Olga, por supuesto no con sus propias manos. Olga se dio cuenta más tarde de que nadie más podía haberlo hecho, porque todo era perfecto en los hoteles. Aquel día hacía un tiempo estupendo y Olia paseaba por el parque, exponiendo su rostro a la luz del sol. De repente, su paz se vio interrumpida por una llamada telefónica. Al ver que llamaba la recepcionista de su hotel, preguntó, desprevenida. ¿Pasa algo, Andrei? Se sorprendió, porque en ese momento Grigori debería haber estado allí y, por tanto, haber resuelto él mismo todas las cuestiones. Con voz temblorosa por la emoción, el joven dijo. Ha habido un accidente. Hay un incendio en las oficinas del primer piso. El corazón de Olga se apretó hasta el punto de dolerle y, cortando bruscamente a la recepcionista, preguntó. ¿Hubo algún herido? ¿Algún herido? ¿Se apagó el fuego? Andrew dijo que el fuego acababa de poder apagarse, y añadió un poco más tranquilo. Pero Grigori Andreevich, que estaba más cerca de la chimenea, y para salvar a los demás, trató de extinguir. Ya, como en algún lugar en la distancia, Olga escuchó. No te preocupes, lo han llevado al hospital. Olga sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Un segundo más y habría caído inconsciente. El joven que había llegado a tiempo la levantó por debajo de los brazos y le dijo. Bueno, no puedes salir a este sol sin un sombrero. El joven era como un enviado de Dios. En su último año de medicina, sentó a Olga en un banco y la hizo entrar en razón con destreza. Estaba a punto de llamar a una ambulancia, pero ella suplicó con la voz. Le ruego que no haga esto, mejor dígame dónde pueden llevar a una víctima de un incendio. Tengo un prometido en el hospital, necesito ir allí. Ni siquiera sabía por qué había llamado a Grigori su prometido,
pero estaba segura de que tenía que estar a su lado en ese momento. Llamó a un taxi y en 20 minutos estaba en el hospital. Una joven enfermera, que parecía una colegiala, reconoció a la persona que Olga había venido a ver y le dijo con simpatía. Las manos y la cara estaban muy malheridas, pero los médicos ya han hecho todo lo posible y el paciente está dormido tras la anestesia. Querida, déjame echarle al menos un vistazo. Casi gimió Olga, incapaz de contener las lágrimas. La chica, tras pensárselo un segundo, dijo en voz baja. Un minuto, por favor, o sabes por qué me meteré en problemas. ¿Quién es él para ti? Olga habló con voz segura. Un prometido, y un hombre muy querido para mí. Cuando Olga miró dentro de la habitación, se tapó la boca con las manos para no gritar. Grigori estaba tumbado como una momia. Tenía la cabeza y las manos vendadas y unos aparatos con muchos cables conectados al cuerpo. Cerró la puerta, se acuclilló en un banco del pasillo y, levantando los ojos suplicantes hacia la enfermera, preguntó: ¿Vivirá? Respondió él de la sonrisa. No se preocupe, tenemos médicos excelentes. Te pondrán en pie enseguida, pero será mejor que vayas tú misma al médico, está en la sala de residentes. El médico al que se acercó Olga intentó calmarla. ¿Por qué derramas lágrimas? Comenzó con voz tranquila, y ofreciéndole que se sentara, prosiguió: lo principal es que está vivo, y lo demás se puede arreglar. Necesitará injertos de piel, porque tiene la cara muy dañada, pero eso vendrá después. Por ahora, lo más importante para él es el reposo y el tratamiento. Aquella noche Olga no pudo dormir durante mucho tiempo. Solo pensaba en Yori. Cuando supo cuánto costarían la operación y la rehabilitación, se dio cuenta de que tendría que trabajar con redoblado esfuerzo, y ahora sin la ayuda de Grigori. Ahora todos los días empezaban con un viaje al hospital, y el estado de ánimo de su amiga no la alegraba en absoluto. Todos los días lo decía como si lo hubiera memorizado. Olia, déjame en paz, ya tienes bastante que hacer. Ahora no podré ayudarte el resto de mi vida con esta fealdad. ¿Quién va a ir a un abogado de fenómenos? Al oír a Olga decir que ya había aprendido cómo se hacían las operaciones, dijo con tristeza: Tú ocúpate de ti y del bebé, no pienses en mí. Adivino cuánto cuestan esas operaciones, así que cerremos este tema de una vez por todas. Olga decidió no decir nada y, en secreto, empezó a ahorrar dinero para su operación. No era tan fácil. Tenía que trabajar las 24 horas del día como una ardilla en una rueda, pero por el bien de Yori estaba dispuesta a todo. Todos los días, después de recogerlo por la mañana, iba a uno de los hoteles donde tenía su oficina y hacía todos los trámites necesarios. Uno de esos días, uno de sus empleados entró en su despacho y le dijo con voz confusa: Tu ex suegra entró, dijo que exigía verte. Olga sonrió y contestó: ¿Es exigente? Pues déjala pasar, a ver qué quiere de mí. Victoria Petrovna seguía elegantemente vestida, solo que su rostro estaba triste, parecía a punto de llorar. Era completamente diferente de la dama de hierro que hacía poco había echado a Olga de casa. Hola, Oliushka, dijo la mujer débilmente. Olga se sorprendió mucho, pues nunca la había llamado tan cariñosamente, ni siquiera en el mejor momento de sus vidas. Le ofreció sentarse y le preguntó por qué había venido. La ex suegra sacó un pañuelo de su pequeño bolso y se lo llevó a los ojos. Fingiendo secarse las lágrimas, empezó a hablar en voz baja. Siento haber acudido a ti, pero no tengo a nadie más. Todo se ha ido, todo se ha derrumbado. ¿Cuándo te fuiste? Olga estaba indignada. Esta señora la había echado embarazada a ninguna parte y ahora decía que se había ido por su propio pie. Quiso echar a la señora, como había hecho recientemente, pero se dio cuenta de que había dicho algo equivocado, se disculpó y continuó. Anfiska intentó por todos los medios casar a mi hijo con ella, y cuando se dio cuenta de que nada funcionaba, me limpió hasta el último céntimo y desapareció. Yo la quería como a una hija y confiaba en ella en todo. Conocía todas las cuentas, contraseñas y códigos, y se las arregló fácilmente para transferir todos mis ahorros a un banco extranjero. Y ahora ni siquiera se encuentran los extremos. Volvió a secarse los ojos con el pañuelo. No te puedes imaginar, ese cabrón se llevó hasta el último céntimo, como se suele decir, sin dejar ni un céntimo para el pan. Podría haber empeñado mis joyas, pero tontamente se las di casi todas, como futura nuera. Olga, escuchándola, dijo: Deja que Denis vaya a trabajar, ¿cuánto tiempo puede sentarse en tu cuello? Su suegra la miró y habló con tristeza. ¿De qué estás hablando? Este jugador ha gastado todo lo que podía, y no lo suficiente. Ahora anda por ahí con sus amigos, bebiendo un trago amargo. Se ha dado cuenta de que no tengo nada que darle, así que no viene a casa. Así son las cosas.
Olga se sorprendió a sí misma pensando que la mujer le daba pena. Parecería que, después de lo que había hecho, ni siquiera debería haberla dejado entrar, pero quería ayudar a aquella desgraciada. Como si percibiera su estado de ánimo, Victoria Petrovna se levantó de la silla y, acercándose a Olga con voz suplicante, comenzó a hablar. Por favor, ayúdame. No tengo a nadie más a quien acudir, y tú tienes un negocio próspero. Seguro que puedes darle a tu ex suegra algo de dinero para vivir. Sabes que ya no soy joven. Necesito medicinas, al menos algo de comida. Lo daré todo. Lo daré todo. Sabes que tengo un piso en la ciudad, así que me mudaré allí, venderé la casa y lo daré todo de una vez. El corazón de Olga se estremeció y, tras pensarlo un momento, se dirigió a la caja fuerte donde estaba el dinero para la operación de Grigori y sacó de allí unos billetes. Cuando Olga le entregó el dinero a su antigua suegra, notó cómo su rostro cambiaba al instante, y sus ojos tenían aquel mal brillo con que solía mirarla. Era desprecio u odio, pero la mujer, como si hubiera recobrado el sentido, habló rápidamente. Te lo daré todo, te lo daré todo, te lo daré todo pronto. Me voy. Gracias, cariño. Estas últimas palabras no le parecieron tan sinceras a Olga, pero decidió que estaba equivocada y, cuando la puerta se cerró tras su suegra, siguió con sus asuntos. Realmente creyó a su suegra, pero el dinero nunca volvió a ella. La suegra no se los devolvió al cabo de una semana, ni de 2, ni siquiera de un mes, cuando Grigori tenía que ser operado. Era como si Olga presintiera que esto iba a ocurrir, así que no se quedó de brazos cruzados en todo este tiempo y siguió ahorrando dinero de nuevo. Podría haber ido ella misma, o enviar a la seguridad del hotel a recordarle su deuda, pero un artículo que llamó la atención de Olga lo cambió todo. La edición local detallaba la quiebra del negocio de su ex-suegra. Resultó que no había ocurrido cuando ella había venido a por dinero, sino ahora. El hijo de Victoria Petrovna, habiendo perdido mucho, lo hipotecó todo, incluido el negocio e incluso la casa donde vivían él y su madre. Después de leer el artículo, Olga pensó que su suegra había profetizado un final así, y esta vez no tuvo compasión de la familia. Los antiguos parientes recibieron su merecido. Olga se enteró por el mismo artículo de que, tras arruinarse, la madre y su hijo se habían mudado a una habitación de un dormitorio en el centro de la ciudad, que era todo lo que les quedaba de su recientemente enorme herencia. Los pensamientos de Olga se vieron interrumpidos por una llamada telefónica, y al descolgar el auricular escuchó la feliz noticia. Soy el médico de Grigori. La operación ha sido un éxito, hoy descansa y mañana podrá visitarle. Olga estaba a punto de echarse a llorar de felicidad, porque estaba muy preocupada por él, así que le pidió al médico que la llamara cuando todo hubiera terminado. Apenas esperó a que amaneciera y a las 8 se apresuró a llegar a la sala, y al entrar en la habitación de Grigori le tomó la mano entre las suyas y le dijo en voz baja. Eso es, buen hombre. Todo va a estar bien ahora. Vas a ser aún más hermosa de lo que eras antes del incendio, sin embargo. Guardó silencio un momento y luego continuó. Aunque os quiero a todos. En ese momento, Olga sintió que Georgi le agarraba la mano con fuerza, quizá queriendo responder algo, pero las vendas de su cara se lo impedían. Está bien. El médico dijo que eres joven y saludable y que deberías mejorar rápidamente. Hazlo lo mejor que puedas, o el tiempo pasará rápido y me pondré de parto. ¿Y quién pensará en los negocios? Tras la operación, el estado de ánimo de Yori cambió radicalmente. Empezó a hacer planes para el futuro, a disfrutar de cada día, y lo primero que hizo cuando le quitaron las vendas de la cara fue decir: «¿Cuánto anhelaba haberte dicho antes que te quería? Debería haber sido el primero en hacerlo cuando te vi en el hospital, después de tantos años de separación. Te he querido desde el instituto, y te quiero, y te seguiré queriendo». Olga no pudo contenerse y, sentándose en el borde de la cama, se aferró con fuerza a su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Por primera vez era verdaderamente feliz. Quería quedarse abrazada a él el resto de su vida, pero la voz del médico se lo impidió. Ahora entiendo, dijo sonriendo, por qué nuestro paciente se recupera tan rápidamente. Cuando una mujer tan hermosa te calienta todos los días con su calor y su amor, Grigori, deberías estar listo para el alta en una semana. Olga trató de no enjugarse visiblemente las lágrimas y, volviéndose, preguntó incrédula. ¿De verdad? ¿Grisa estará en casa en una semana? El médico puso cara seria y contestó. Todo depende de ti. No puedo prometerte que en una semana, pero si te portas bien, en 2 semanas seguro que estarás besando en casa. El médico tenía razón, y exactamente 2 semanas después Grigori estaba en casa. Aún le quedaba algo de tiempo para rehabilitarse, pero eso era lo de menos.
como dijo Grigori cuando volvió a casa. Ahora las paredes ayudarán. Estoy segura de que me recuperaré rápido y podré ayudarte de nuevo, y quiero que te mudes conmigo ahora. Tú mismo has dicho que necesito cuidados, y tú también. Así que nos cuidaremos mutuamente. Olga ni siquiera se resistió, y un día después se mudaba con todas sus cosas a casa de Grisa. No quería separarse de él ni un minuto. Inmediatamente después del alta, empezó a ayudarla a distancia, desde casa, y luego fue quitándole poco a poco y por completo la mayoría de sus responsabilidades. El embarazo estaba ya muy avanzado, y a Olga le resultaba cada vez más difícil hacer frente a todo. Grigori insistió en que descansara más, y dijo: «Ahora me tienes otra vez y deberías pensar más en el bebé». Un día Grigori llegó pronto a casa. Olga estaba sentada junto al televisor, bordando, como se había convertido en su afición últimamente. Se acercó a ella y le dijo sonriendo: «Cariño, te daré 10 minutos. Tú y yo vamos a cenar al restaurante». Olga intentó resistirse, pero Grigori no quería ni oír hablar, y al cabo de una hora ya estaban sentados en el acogedor restaurante que tanto les gustaba. «¿Qué se celebra hoy?», preguntó Olga sonriendo. Pero en ese momento un joven violinista se acercó a su mesa y comenzó a tocar una música tierna y muy hermosa. Cuando terminó la melodía, Grisa se arrodilló frente a ella y tendiéndole un hermoso anillo le dijo: «Oliushka, Oliushka, querida, te pido que seas mi esposa». Ella le miró con los ojos muy abiertos y, de repente, agarrándose el estómago, gritó con fuerza: «¿Qué? ¿Qué ha pasado?», dijo temeroso Grigori, e inmediatamente gritó hacia los camareros: «Llamad a una ambulancia». Cuando llegaron los médicos, les dijo que iría con ella y que esperaría información sobre el estado de Olga en la maternidad. Durante todo el trayecto le acarició el brazo y le murmuró suavemente: «No te preocupes. Estaremos bien, y podremos casarnos después de que nazca el bebé. Asiente con la cabeza si estás de acuerdo o no, porque aún no has tenido ocasión de contestar». Olga sonrió débilmente y dijo en voz baja: «Por supuesto que estoy de acuerdo, no voy a ninguna parte sin ti». Unos días después, Grigori se reunió con Olga y su hijo en la puerta de la maternidad en un coche caro y precioso decorado con globos. Estaba literalmente radiante de felicidad y muy nervioso. Habiendo llegado con antelación, casi 2 horas antes de la hora fijada, ya había acribillado a preguntas a todo el personal de enfermería. «¿Cuándo va a salir? Tengo todo lo que necesito para el alta o cualquier otra cosa. Dígamelo y vuelvo enseguida». La anciana enfermera sonrió y dijo: «Qué padre tan inquieto. Has traído de todo, es todo lo que necesitas. Vete, si llegas pronto, y espera. Tu mujer saldrá y tu hijo no se escapará mientras sea joven». Cuando Olga apareció por fin en el porche de la maternidad, se precipitó hacia ella y, con voz temblorosa por la excitación, le dijo: «Gracias, cariño, por mi hijo. Te quiero mucho y nunca dejaré que nadie te haga daño». Olga le miró e inmediatamente se dio cuenta de que aquel hombre consideraba realmente al bebé su hijo desde el primer minuto de su nacimiento y que nunca le fallaría ni le traicionaría. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.